Extremadura. Y ahora, la entrevista, aquí, en Radio Nacional de España en Extremadura. Se quedan ahora muy bien acompañados de mi compañero José Antonio Lagar. Hola, saludos. Nuestro invitado de hoy tiene 79 años, nació en el seno de una familia numerosa, muy numerosa, y muy de Badajoz. Es el 11º de 12 hermanos. Su padre, practicante, su madre, una mujer de carácter excepcional, lograron criar a cada uno de sus hijos como si fueran únicos. Así se sentían en un hogar lleno de cariño y rodeado de flores. Está casado, es padre de 3 hijas y un hijo, y ya desde joven mostró un compromiso firme con los valores sociales. Su primer contacto con la ayuda a los más desfavorecidos llegó tras opositar a unas plazas convocadas por la Diputación de Badajoz en el hogar infantil, atendiendo a niños en situación de vulnerabilidad. Más adelante, como director de la residencia universitaria Hernán Cortés, impulsó el desarrollo personal y académico de muchos jóvenes, gracias a sus iniciativas y su capacidad de liderazgo. En la actualidad preside la Fundación CB, una institución que este año celebra su 12º aniversario y que se ha consolidado como uno de los pilares de la acción social y cultural en Extremadura. Bajo su liderazgo, la Fundación ha promovido proyectos emblemáticos como la nueva sede en el casco histórico de Badajoz, la construcción de una residencia para personas con discapacidad que se está construyendo y la creación de 16 apartamentos para jóvenes, una iniciativa que refleja ese compromiso que tienen con la inclusión, con el desarrollo comunitario, al margen de las acciones que realizan cada año, que son infinidad de ellas, ¿no? Estrena faceta literaria porque ya escribió, es verdad, un pequeño librito sobre sus memorias, pero hombre, yo creo que esto es como una apuesta más a lo grande. Y casi continuación publica su novela El practicante, un homenaje a la profesión de su padre con un recorrido a través de sus vivencias y de la gente que le rodeó, una particular versión de la guerra civil. Don Emilio Vázquez Guerrero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, José? Muchas gracias por venir a acompañarnos. Bueno, ¿qué le lleva a escribir esta novela? ¿Cómo influye, como decíamos, la figura de su padre, practicante de profesión, en la misma? Influyó a lo largo de toda mi vida. La personalidad ejemplar que tuvo marcó a todos los hermanos. Y la razón de escribirlo es, en el momento que les tocó vivir, ocurrieron tantas cosas que con el tiempo se están llegando a ellas con unas valoraciones totalmente, para mí, equivocadas. Yo creía que era necesario que mis hijos, mis nietos y los nietos de todos mis hermanos pues debieran de conocer aquella historia tal y como la vivió mi familia, esa familia formada por ellos dos, que empiezan su vida de familia en el año 30 y les toca vivir unos acontecimientos bastante dramáticos, bastante dolorosos, pero que al mismo tiempo te hace conocer lo mejor y lo peor de la condición humana. Es una apuesta valiente porque es verdad que es una visión muy muy particular, porque es la visión de su familia, pero ahora casi todo el mundo se calla, no se atreve a hablar de lo que opina, de a ver si el otro me va a clasificar en algún bando, estas cosas, cuando lo que se pueda ver en este escrito pues es todo lo contrario, ¿no? La tolerancia, el aceptar un poco que oye, que somos todos diferentes, pero que en el fondo en los momentos difíciles lo que hay que hacer es arrimar el hombro, ¿no? Efectivamente, yo lo digo claramente, en ese episodio podemos llamar histórico, hubo buenos y malos en todas partes, no hubo ganadores. Quien ganó ahí es la guerra desgraciadamente que maltrató a una serie de gente y que posteriormente estuvieron viviendo las consecuencias durante muchísimos años, que es cuando nosotros, todos los hermanos, somos niños y que recibimos los malos resultados del acontecimiento. Desde luego una guerra no favorece a nadie y menos entre hermanos, ¿no? Entre gente del mismo país. Si le parece, lo que quiero hacer es invitar a toda aquella gente, solo con que la leen los Vázquez, usted siempre dice de un poco a modo de chiste, ¿no? Uno va paseando y siempre se encuentra un Vázquez por la calle, ¿no? Tú das cuenta, la de hijos directos de los 12 hermanos, pues me parece que llegan a los 40 y tantos. Ajá. Imagínate que ya estos hijos ya tienen hijos que van a la universidad, das cuenta la cantidad de gente con el apellido Vázquez ahí por Badajoz, ¿no? Totalmente. Solo usted, 4 hijos. ¿Y cuántos nietos ya, por cierto? 7. 7 nietos. Bueno, la cosa va para arriba. Sí. Yo decía en la presentación que tiene una vida marcada por el compromiso social, porque ya empezó muy pronto, ¿no?, a trabajar por aquellos que lo tienen más difícil. ¿Cómo influyó en su entorno esta forma de entender la vida y el trabajo? Hice magisterio y terminé mis estudios de pedagogía en Salamanca. En aquella época
había trabajo, no como ahora que hay tanta escasez de trabajo, sobre todo para los universitarios. Yo quería ejercer, pues para lo que me había preparado, lo que era la educación. Las perspectivas que tenía era pues, por ser el profesor de algún instituto y tal y cual, en algunas disciplinas determinadas. Cuando se publicó una plaza de dirección de lo que eran los hogares provinciales, lo que era el Colegio Residencia Hernán Cortés, y pude acceder a ella pues, a través de una posición muy difícil, pero bueno. Y he estado en esa plaza durante casi 40 años. De lo más importante que he podido hacer en mi vida, que era dirigir los hogares y poder hacer una determinada reforma de la situación aquella tan caótica que había de ese tipo de institución, en función de para lo que me había preparado. Sí. Pero las competencias en materia de menores, de protección de menores, pasan a la comunidad autónoma a partir de principios de los 80 y tal. Entonces, el colegio de Hernán Cortés se vacía de contenido, los niños se tienen que integrar en centros de la comunidad autónoma y nosotros tiene la Diputación el buen criterio de convertir esas instalaciones y todo el personal que había en residencia universitaria. Y entonces conseguimos dirigir y llevar a cabo pues la gestión de una residencia universitaria modelo, y hoy día pues existe todavía la residencia Hernán Cortés, que es puntera y es muy importante, que rivaliza también con la que curiosamente también existe de la antigua Caja de Ahorro, que es la RUCAP. Son dos instituciones universitarias de muchísima altura, unos focos de cultura bastante importantes para la ciudad. Bueno, y tras una intensa vida laboral, en su jubilación, cuando era miembro de la Real Sociedad Económica Amigos del País, precisamente los fundadores de la Caja de Ahorros de Badajoz, uno de los grupos fundadores, le eligen para la presidencia de esta fundación, que es un poco la heredera de aquella caja una vez se produce la fusión. Y los fondos los están destinando principalmente a ser un referente en el mundo social, en la cultura, apoyando a las asociaciones de personas con discapacidad y, sobre todo, a recuperar el casco antiguo de Badajoz. Se han empeñado ustedes en que este casco histórico no se despueble, ¿no? Han montado una sede en la calle Montesinos que es una maravilla de gestión y de actividades, y además tienen muchísimos proyectos para el casco antiguo. Una de las metas a conseguir más importante que tenemos es la rehabilitación del casco antiguo. Nuestra ilusión sería poder devolver esa vida real. Primero, tratando de llevar la mayor parte de personas a las actividades que nosotros estamos continuamente programando en nuestra sede. E incluso con lo que antes dijiste de proporcionar unos lugares para que la gente joven pueda vivir, y les ofreceremos esos futuros apartamentos con una renta de alquiler bastante asequible para eso. Porque sabemos y estamos convencidos, no se puede rehabilitar como no sea viviendo gente, y sobre todo gente joven. Claro. Cuando veamos niños por la calle, escuelas y lugares de recreo para los niños, entonces podremos pensar de que se está rehabilitando. Claro, fíjense ustedes que dos necesidades más importantes que cualquier ciudad querría tener una fundación que se preocupara por ellas, ¿no? Que los jóvenes tengan una vivienda digna en el centro de la ciudad, pero además también que las personas con discapacidad, sobre todo las familias más desfavorecidas que no tienen recursos, puedan tener también una residencia donde puedan quedar sus hijos muchas veces cuando sus padres falten, que es lo que realmente a los padres más le puede preocupar. Y ahí está la Fundación CB, que, como dice muy bien su presidente, Emilio Vázquez, tiene una cantera de actividades diarias impresionante. Cualquier actividad cultural que a ustedes se les ocurra, ahí está apoyando a la Fundación CB, pero también se han preocupado mucho de recuperar archivos, bibliografía, para que no olvidemos el pasado, ¿no? Exactamente. Y además hay que hacerle un homenaje a quien realmente trabaja, que es nuestro director general, Emilio Jiménez. Es un hombre que no para de imaginar y con ese entusiasmo y esa fuerza que tiene, pues va llevando a cabo todos los programas que nosotros vamos aceptando y desarrollando. Perdón, presidente, este es un personaje singular que se merece una entrevista larga, ¿eh? Habría que decirle un hombre de calle, pero vamos, de ponerle una calle. Mira, una de las cosas que nos tiene muy emocionados, y sobre todo muy ilusionados, es pensando un poco la continuidad de lo que hizo la Caja. La Caja de Badajoz, de la que nosotros somos herederos, consiguió fundar
un acontecimiento muy importante, porque es una de las redes de centros educativos de educación especial más importante que podía tener el país, que eran los APROSUBA. Los APROSUBA nacieron alrededor de los años 50, los años 60. Los niños de APROSUBA, los niños que fueron de APROSUBA, muchos de ellos pues ya tienen 50 y tantos años. Y lo más importante es que los padres son muy mayores. Y entonces la gran zozobra, el gran problema que siempre se plantean los padres, ¿qué será de mis hijos cuando yo, por fuerza natural, tenga que desaparecer? Es la razón por la que nace esa residencia, para que podamos ofrecer bien a los niños de APROSUBA o cualquiera de las patologías que de alguna manera pues están contemplando este tipo de población, que puedan tener su residencia del futuro y sus padres puedan estar tranquilos. Aquella APROSUBA que luego derivó en plena inclusión. Lo digo para los más jóvenes, para que nos sigan. Efectivamente. Claro, es que nos quedan 30 segundos de entrevista. ¿Hacia dónde quiere que vaya la Fundación CB en los próximos años? Si usted sigue alguno más y cuando usted ya no esté. Me imagino que la gente joven tendrá necesidad de entrar ahí. Nosotros tendremos dos o tres capítulos finales, que es crear la sede, crear el centro y sobre todo el fondo de documentación. Queremos crear el depositario de la herencia fotográfica de la provincia de Badajoz, de la región de Extremadura, porque no existe un centro de referencia de la imagen en toda nuestra región y queremos crearlo nosotros. Qué bueno. Emilio Vázquez Guerrero, un placer. Muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros y enhorabuena por esa brillante trayectoria. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo, como siempre. Muchas gracias.